están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La profesora María Teresa Muñoz, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, ha investigado los efectos de los plaguicidas en la salud. Su estudio en la región de Maule revela niveles alarmantes de plaguicidas relacionados con problemas mentales y salud reproductiva. Están pidiendo una regulación más estricta sobre estas prácticas agrícolas y volver a agrícolas más sustentables para proteger la salud pública y el medio ambiente. Vamos a conversar con la doctora María Teresa Muñoz, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigadora ACDIS. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Muy buen día, muchas gracias. Igualmente, saludar a todos y todas en este espacio tan importante como para poder conversar con la comunidad y Oye, claro, contarles que tenemos claro ante que la vida. sí, es re importante porque además nos atañe a todos, ¿no? Ujú, Entonces, así es. mi pregunta es, ¿qué tan regulado, partamos por ahí, o más bien, más antes todavía, qué se considera y cuándo se usan los plaguicidas o los pesticidas? Sí, bueno, es importante mencionar que son productos químicos que en la mayoría de las veces son sintéticos. Hay también algunos tipos de estos productos que tienen un origen más orgánico, probablemente tal, pero la mayoría de lo que se utiliza, tanto en el mundo agrícola, ganadero, como también a nivel domiciliario, o en recintos laborales u otros, son de origen sintético, es decir, que son químicos que están elaborados en laboratorio, ¿ya? Hace mucho tiempo que está la discusión con respecto a qué tan riesgosos son estos tipos de químicos que están con la finalidad de controlar ciertas plagas, ¿ya? ¿Qué tan riesgosos son para la salud de las personas? Entonces, ha existido investigación, de hecho, antes de de los años 70, 80, que están muy vinculados a lo que es la exposición, por ejemplo, a algunos tipos de químicos que se usaban en ese tiempo, que son organoclorados, que hoy en día están en la mayoría de los países prohibidos, y los efectos que estos provocaban en la salud, no solamente en los trabajadores que aplicaban, sino también en la población en general, ¿ya? De hecho, en nuestro país, por ejemplo, un típico controlador de plagas humanas, como es el control de la pediculosis, que generalmente se conoce como piojos en el pelo, era hasta el año 2007 se usaba mucho un compuesto químico derivado de un órgano clorado y comúnmente se llamaba lindano, ¿ya? Este fue prohibido en ese tiempo a nivel del control de los piojos en las personas porque se logró comprobar que es altamente cancerígeno, ¿ya? Y en vista de eso ya no se produce en nuestro país y no se vende, ¿ya? Sin embargo, los efectos que puede haber provocado la exposición a este tipo de químico se van a ver mucho tiempo después en el caso del cáncer, ¿verdad? Entonces era necesario parar ahora, en ese tiempo, ¿ya? Para evitar que se siguiera manteniendo la posibilidad de que se presentaran casos de cáncer, ¿ya? Pensando que la mayoría de las veces la exposición es bien temprana, es cuando son niños o niñas principalmente. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Pero hoy en día en nuestro país ya está regulado ese tipo de plaguicida y en realidad no se ocupan en la agricultura o no se venden ni se ofrecen. Lo que no quiere decir que muchas veces no aparezcan, ¿ya? En el medio ambiente, porque igual tienen un tiempo, podríamos decir, de permanencia que es alrededor de 30 años, ¿ya? Sobre todo Oh, cuando se en la agricultura. 30 años, 30 años, Sí, los órganos clorados son persistentes, están en niveles persistente. bajos en el medio ambiente. Nosotros, de hecho, en uno de los estudios que realizamos en el año 2011 encontramos órganos clorados, pero en niveles muy bajitos porque, claro, se usaban en la agricultura hace tiempo atrás y fueron prohibidos en la agricultura mucho antes que, por ejemplo, a nivel doméstico, ¿ya? Pero hoy en día prácticamente se supone que no se vende, pero lo encontramos en el medio ambiente porque son altamente persistentes. Por eso se prohibieron.
Sin embargo, tenemos problemas con otros tipos de plaguicidas que tienen otros compuestos activos, como son Oye, los perdona, órganos fosforados y los piretroides. ¿Sí? perdona, te voy a detener ahí un ratito porque Sí, no hay quiero, problema. a ver, aclarar algunas dudas. El tema del lindano era, por ejemplo, la exposición en el pelo, ¿no es cierto? Pero directa, la aplicación También, directa a exacto. la Sí, piel. Pero sí, también pueden ser inhalados y por también a supuesto. lo mejor pueden ser traspasados a través de los alimentos. Sí, bueno, eso es justamente lo que ahora a nosotros nos preocupa. Estamos investigando los otros tipos de pesticidas que están permitidos y que también en la literatura se han encontrado como peligrosos, ¿ya? O sea, hoy en día los compuestos activos de órganos fosforados, piretroides, entre comillas, voy a decir los nombres más sencillos, ¿ya? Pero, por ejemplo, el plaguicida que se usa para controlar la mosca, la fruta, muchas veces tienen estos nombres que están asociados a ciertos nombres comerciales como los van, y que es el clorpirifo, ¿ya? Para el mundo de la agricultura. Pero para el mundo doméstico, a veces encontramos órganos fosforados como el clorpirifo que se usan en el hogar y no debieran estar, ¿ya? Y muchas veces está relacionado que se usan en el jardín, por ejemplo, para controlar plagas asociadas a los vegetales o a las plantas que están dentro del patio. O hay otros, por ejemplo, los piretroides que mencioné, que muchas veces se denominan en el mundo cotidiano de la agricultura con un compuesto activo con la cipermetrina, lo encontramos en el hogar, ¿ya? Y que es cuando tú aplicas los típicos insecticidas aerosoles dentro de tu espacio que, por ejemplo, está invadido con moscas o con hormigas, y llegas y lo usas. Yo no estoy diciendo con esto de que tengamos que cortar de raíz, sino que tenemos que saber cómo aplicar esto y evitar aplicarlo si no es ultramente necesario, ¿ya? Pero sí debiese prohibirse o regularse los más peligrosos. Chile ha avanzado en cierta medida con las normativas, ¿ya? Nosotros, de hecho, en la medida que presentamos nuestros estudios que mostraban la asociación entre estar expuesto a estos plaguicidas y consumir fruta, ¿ya? Que tenía los residuos, de la fruta nacional me estoy refiriendo sobre todo, de que dentro del hogar se aplicaban y, por otro lado, que las personas que estaban expuestas ambientalmente presentaban en su orina metabolitos de estos plaguicidas que están en el ambiente y que son riesgosos para la salud cerebral, que en este caso es el tema que a nosotros nos interesa principalmente. Y así se ha demostrado con otros investigadores en la zona norte, por ejemplo, se ha logrado disminuir, ¿ya? La presencia de estos plaguicidas producto de estas normas que los están prohibiendo, ¿ya? Oye, Pero nosotros en nuestro último estudio hemos encontrado igual que están ahí, que están presentes, y probablemente tiene que ver, por un lado, porque todavía están en stock, o sea, todavía se venden, o porque en las bodegas de las personas todavía se mantiene este tipo de plaguicidas. ¿Sí? perfecto. Oye, claro, y a lo mejor saben o no saben que están prohibidos y que no debieran ser usados, ¿no es cierto? Claro, Pero bueno, hablemos ahora de los pesticidas, por ejemplo, caseros, ¿no? ya. Y el típico aerosol que uno echa, Mm. o el polvito este que se le pone para las hormigas, etcétera. Tú dices usarlo, pero como si fuera ya lo último, la última opción. En realidad, uno echa mano a esta cuestión creyendo que es absolutamente inocuo, ¿no? A lo mejor la única prevención es no echarlo por encima, por ejemplo, si vas a rociar algo, que no haya alimentos por ahí, o mantener fuera a la gente, digamos, del Mm. lugar donde tú vas a pulverizar esto. Pero pesticida, digamos, igual va a quedar, ¿no? Porque va a quedar en los residuos, a lo mejor en las mesones de la cocina, Mm. en los platos, en los utensilios, Sí. etcétera. ¿Cómo debería ser usado entonces o no ser usado definitivamente y volver a lo mejor a alguna práctica más casera? Sustentable. Ya, primero mencionar de que igual las dosis que tienen estos compuestos activos de los plaguicidas domiciliarios es muy distinta a la que se trabaja en la agricultura, ¿ya? Y en general nosotros observamos que también es muy distinto cómo se educa a las distintas, o sea, las poblaciones. Por ejemplo, la población ocupacional tiene más seguimiento, tiene más intervención, ya, pese a que todavía no se usan ciertos elementos de protección personal.
Pero la comunidad, o sea, la gente común y corriente como tú y yo y quienes nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes han tenido educación sobre esto? De cómo aplicar un plaguicida en el hogar. ¿O cuántos saben en qué momento hacerlo? ¿Y quién lo debe hacer? ¿Ya? ¿Y qué elementos de protección personal tenemos que utilizar? Yo creo que nadie, ¿ya? Entonces, primero decir que sí o sí, cualquier plaguicida es un veneno, es un tóxico, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? Independiente de que diga que tiene una etiqueta azul, que se supone que es el menos peligroso, ¿ya? Pero si yo voy y lo uso, por ejemplo, uso completa la lata, ¿ya? Estoy en mi hogar con mis hijos alrededor y sin mascarilla y sin elemento de protección personal, ¿podría yo sufrir una intoxicación? Sí. Y de hecho hay casos de personas que aplican sin debida medida de protección, sin ventilar y sufren estos mareos, síntomas de que se les seca la boca, incluso vómitos en algunos casos más graves, y tienen que ir a una urgencia, ¿ya? O se quedan en el hogar pero con esta sintomatología, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos intoxicación aguda, ¿verdad? Que tú apareces con estos síntomas que son inmediatos porque estuviste expuesto. Lo otro, o sea, una concentración que es importante para provocar ese tipo de síntomas. En cambio, lo otro es que tú tengas dosis pequeñas a lo largo del tiempo. Es decir, si tú estás acostumbrado a echar frecuentemente este tipo de insecticidas porque estás con una plaga que no se va, ¿ya? Y hechas, tomas las medidas, regulación, como tú muy bien dices, quedan en la mesa o pueden quedar en el suelo, y niños sobre todo, que son la población que más en riesgo, pueden estar expuestos a esto por vía de la piel o a nivel respiratorio, y podrían a futuro desarrollar ciertos problemas de salud. Hay evidencia a nivel internacional de cómo efectivamente niños que desarrollan algunos tipos de cáncer o problemas del desarrollo está vinculado a esa exposición doméstica. ¿Ya? Y que efectivamente las personas no hicieron las debidas, no tomaron las debidas medidas para protegerse. Lo ideal sería que fuera una persona que esté acreditada y preparada para aplicar un plaguicida. No puede ser cualquiera. O sea, la orientación siempre es, si yo tengo un problema de plaga, buscar un experto para poder mitigar, no llegar y uno aplicar un aerosol. Y si es que alguien toma la decisión de aplicar el aerosol, debiese estar con mascarilla, con guantes, con algún tipo de ropa diferente, ¿verdad? Que lo proteja. Y, por otro lado, ventilar y no estar con las personas de su hogar ahí, presente, ¿ya? Porque sí o sí se va a provocar una inhalación o un contacto con ese plaguicida. Oye, Entonces, y puede producir un problema de salud, ya sea inmediato o en el futuro. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería no ocuparlos de manera indiscriminada, ¿ya? Y que sea una persona que tenga la preparación para hacerlo. Y por otro lado, por supuesto, preferir las medidas preventivas y más ecológicas que existen, ¿ya? Y hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la limpieza o con evitar tener algunos productos que llamen a las plagas, por ejemplo, la miel, el azúcar, ¿ya? Evitar. Si es que lamentablemente vivimos en un contexto donde estamos sí o sí expuestos a moscas, bueno, tratar de colocar estas mallas, ¿ya? Que impiden la entrada de los insectos, o utilizar otros tipos de herramientas como hay algunos tipos que le llaman como matamoscas eléctricos que permite atrapar las moscas dentro de como un matamosca de plástico, pero que es mucho más efectiva. Y bueno, ya la otra alternativa, si es demasiado, como les digo, es buscar alguna persona especialista que los pueda orientar, que incluso hay bioplaguicidas, ¿ya? Que pueden ser aplicados por personas que tienen el manejo para poder prevenir o eliminar esa plaga. oye, también habría ahí que incluir que muchas veces quedan fuera los animalitos domésticos, ¿no es cierto? Así es, Porque sí. pasa Muy mucho buena que observación. de repente hay algunos perritos que aparecen, por ejemplo, no sé, con algún tipo de, por ejemplo, garrapata. O, y otra cosa, uno de repente echa, por ejemplo, un polvito de hormiguicida y no piensa que el gatito o el perro puede pisar. Luego se va a lengüetear la manito y se le va, igual lo va a Sí, ingerir, ¿no? Ahí habría así que tener ese cuidado también. Pero quiero irme ahora a, por ejemplo, los agricultores. A es. esto que está ya no a nivel casero, sino que a nivel industrial.
¿Qué medidas de protección usan? Yo los he visto con unas mascarillas que tienen como unos, Sí, muy no específico. sé, no sé cómo se Filtros, llaman, claro, que filtran el aire. unos filtros, Filtros. etcétera. Mm. Pero, y también vi en la noticia que hace muy poco el SAC prohibió unos nuevos plaguicidas a nivel industrial. ¿Tú Sí. sabes si eso de alguna manera se controla? Y de qué se trataban esos plaguicidas último, digamos? Efectivamente, existe una resolución que prohíbe algún grupo de plaguicidas peligrosos. Y el SAC ha ido sacando ¿ya? Varias resoluciones, ya de a poco eliminando este tipo de plaguicidas en el mercado, y que eso ha permitido en el fondo que ya no se comercialicen y que no se produzcan en Chile, como el clorpirifos que mencionaba recién, el paraquat, también algunos compuestos de algunos herbicidas como el glifosato, que tienen ciertos compuestos activos, no todos los que derivan del glifosato, y otros que tal vez los nombres son muy especiales, pero, o sea, son muy, el metamidofo, son muy raros, ¿verdad? Pero que eran muy frecuentemente usados en Chile y eran altamente peligrosos o moderadamente peligrosos, y que la investigación ha demostrado que tienen efectos dañinos no solo para la salud humana, sino también para el medio ambiente y, como tú muy bien decías, también para los animales y las mismas plantas. Entonces, esto es muy reciente, desde el año 2019 están generándose estas normas. De hecho, el SAC siempre estudia esto en base a la evidencia. ¿Ya? El tema que en nuestro país no solo eso, sino que recientemente, hace poquito, salió una resolución con respecto a quienes compran y quienes usan o aplican estos plaguicidas, que ha sido muy positiva. ¿Ya? ¿Y por qué comento que es positiva? Porque antes cualquier persona mayor de 18 años podía ir a comprar un plaguicida de origen agrícola. Hoy en día no, ¿ya? Tiene que ser una persona que demuestre que está capacitada. Entonces, por ejemplo, en la región del Maule ocurrió en su momento en un colegio aplicaron un plaguicida que era de origen agrícola, ¿ya? Para controlar una plaga de baratas. Ellos no sabían, ¿ya? El riesgo que corrían y tampoco sabían cómo aplicarlo. Pero fueron y llegaron y compraron este plaguicida. Y nadie les dijo que no podían, porque efectivamente en ese momento la ley lo permitía. Hoy en día, en cambio, yo o esa persona del colegio que fue, la auxiliar del colegio que fue a comprar ese plaguicida que es de origen agrícola y que es muy peligroso, no lo podría hacer, ¿ya? Y es una gran ventaja de que haya salido esta resolución con respecto al uso y aplicación. Oye, Sin embargo, hay algunas críticas que están vinculadas porque hay que hacer el registro, ¿ya? El registro de parte de las personas que lo venden. Claro, por un lado, tal vez hace más burocrático el proceso, pero por otro lado, permite ya regular más el riesgo en la población. Entonces, creo yo que es una muy buena medida y que va a disminuir más todavía la posibilidad de que personas comunes y corrientes que no tienen los conocimientos, o incluso agricultores que probablemente no están capacitados, se capaciten, busquen a una persona capacitada, y por otro lado no seamos personas de la población común que está accediendo a estos venenos que son altamente tóxicos y que tienen otra finalidad. De hecho, hay muchas profesora, personas que lo aplican a veces en sus viviendas, como decía, o en los animales, ¿sí? Y no debiesen ser. profesora, me gustaría que dejáramos aclarificado aquello del clorpirifos, ¿no? Que es re peligroso porque afecta así derechamente, afecta a los mecanismos neurotransmisores, provocando síntomas depresivos. O sea, no es cualquier cosa. Yo quiero un poco como, no ser alarmista, pero aparecer como dando advertencias a la Sí. gente para que le tome realmente el peso a lo que tiene en sus manos muchas veces, ¿no? Sí, sobre todo esto, orientarlo a los trabajadores agrícolas, muchas veces no se sabe, se conoce más de los efectos agudos que yo les decía por una intoxicación a los crónicos. Pero el clorpirifos, que es un compuesto activo que es del origen de los órganos fosforados que mencionaba yo y que se ha usado por mucho tiempo en Chile para controlar plagas vinculadas a la mosca a la fruta u otros que son súper complejas, ¿ya? También para la producción de vegetales. Pero existen otras formas de poder hacer agricultura, ¿ya? Y que, por ejemplo, está el manejo integrado de plagas, que se ocupan otros elementos que son mucho más sustentables y ecológicos. Y solo el plaguicida se utiliza ya cuando hay un elemento que es
que no se puede mitigar por la presencia de las otras herramientas. Pero cuando tú estás expuesto a este tipo de plaguicidas, puedes tener problemas a nivel de tu salud mental, efectivamente, desarrollar depresión, porque afecta no solo a los neurotransmisores que permiten la atención o estar cognitivamente más, podríamos decir, atentos a lo que se está haciendo, sino que también inhiben, por ejemplo, o afectan la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que está encargado de mantener los estados de ánimo de las personas de manera equilibrada. Cuando tú estás expuesto a este plaguicida, lo que provoca es un déficit de este neurotransmisor y por ende tiendes a tener estos sentimientos y estas sensaciones más negativas, pero esto además conjugado por variables ambientales que pueden estar asociadas. ¿Te das cuenta? Entonces imagínate, tú ya tienes problemas sociales o económicos en tu casa, pero tienes la capacidad de resolverlo, pero más encima se suma un químico que te está impidiendo pensar bien, que te está impidiendo tomar decisiones adecuadas. Entonces, lógicamente, estás en más riesgo y la idea es no utilizar esos químicos y al mismo tiempo ocupar siempre los elementos de protección personal con los otros que estás aplicando, independiente que diga que el riesgo es bajo, ¿ya? Y también está asociado el clorpirifos, por ejemplo, a problemas motores, a problemas de coordinación, de equilibrio, y de hecho se observan muchos problemas como la polineuropatía periférica que se da en los trabajadores agrícolas, o las ataxias que se dan ya cuando el trabajador ha estado alto tiempo expuesto, ¿ya?, a este tipo de plaguicida. Y por supuesto el problema que nosotros más alertamos también tiene que ver con la genotoxicidad. Hay estudios a nivel nacional desarrollados por la Universidad Católica del Norte y la Católica del Maule donde demuestran que los chilenos son más susceptibles genéticamente a este tipo de plaguicida porque tienen más dificultad, ¿ya?, por su genética, de metabolizar este plaguicida en el cuerpo. Por lo tanto, se genera más estrés oxidativo y eso provoca daño a nivel genotóxico, o sea, a nivel genético. ¿Sí? Cuéntame, a ver, hemos hablado así como a grandes rasgos porque el tiempo se nos va, pero Sí. a nivel domiciliario, a nivel más industrial, me gustaría saber brevemente, ¿hay algún tipo de estudio o algo ustedes están preocupados de estos plaguicidas que han pasado, por ejemplo, a los alimentos? Y Sí. entonces ya no va a ser ni inhalado ni directamente en la piel, sino que lo vamos a ingerir. Cuéntame, Sí. ¿qué está pasando ahí a ese nivel? Y creo que vamos a tener que conversar en otra ocasión con respecto de toda la parte genética que se le está introduciendo, por ejemplo, los cambios genéticos a los alimentos, a las verduras, a las frutas, Ya. sobre todo, ¿no? Sí, bueno, ese otro tema, más Sí, encima po. los vegetales y las Sí, frutas, las hortalizas que están expuestas a las modificaciones genéticas. De hecho, hay algunos vegetales que incluso tienen modificación genética para resistir ciertos tipos de plaguicidas. ¿Te das cuenta? exacto, Entonces se exacto. genera mayor exposición, por ejemplo, herbicidas, algunos que los modifican para que se resistan al glifosato y por ende permita de que esa hortaliza no muera cuando se está aplicando un herbicida que quiere matar otros tipos de hierbas que no son las deseadas, ¿verdad? Y efectivamente, mira, uno está sometido a un pool de contaminantes, ¿verdad? Nosotros hacemos la alerta con los plaguicidas porque sí nos damos cuenta que la normativa, si bien ha avanzado, todavía es deficiente. De hecho, en ninguna parte sale la restricción de cuántos plaguicidas se puede utilizar en un periodo de tiempo. Nosotros miramos las fichas de recomendaciones y nos dimos cuenta que hasta 5 plaguicidas se pueden aplicar en un mismo periodo de tiempo y ninguna parte dice no aplique este plaguicida, si va a aplicar este otro. Claro. Y cuando hicimos la medición en las frutas, y no solo nosotros, sino también, por ejemplo, las notificaciones que muestra la ACHIPIA, que es la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, que es del Ministerio de Agricultura, muestra justamente que están presentes en la fruta más de un tipo de plaguicida. Entonces, lógicamente que se suman varias variables, o sea, están las modificaciones genéticas por un lado, pero por otro lado, cómo nos afecta ya la presencia de diversos residuos químicos, plaguicidas y no plaguicidas, que también se encuentran como los fertilizantes, ya, que pueden tener efectos a nivel no necesariamente inmediato, pero sí en el tiempo, como problemas endocrinos, cáncer u otros tipos de dificultad que se ha visto asociado al consumo de alimentos de este tipo de químicos. ¿Sí? Entonces ahí está la alerta, en realidad es poder mirar de manera más macro y para la comunidad decirle que no significa esto que no coman frutas y verduras o alimentos, sino que en realidad tenemos que informarnos,
ojalá preferir la limpieza exhaustiva de las frutas y verduras y por supuesto es el llamado no para nosotros como personas que tenemos que estar velando por esto, sino a las autoridades y a quienes producen estos alimentos a tomar una mirada más responsable y más inocua y más sostenible para todas las personas, ¿ya? No solamente pensando en los mercados extranjeros, sino también en el mercado nacional de consumo que tenemos. Exactamente. Oye, y ahora sí para terminar, porque ahí ya que se nos acaba el tiempo, tú dices, haces un llamado a que no es tratar de que no consuma ni verduras ni no consuma fruta, sino que tenga un manejo adecuado. ¿Cuál sería ese manejo adecuado? Pelar la fruta, por ejemplo, siempre dicen que la mayor cantidad de vitaminas Sí. tiene la cáscara, ¿no es cierto? Por otro lado, a lo mejor meterlas en una agua con unas gotitas de cloro. Sí, Por otro lado, dicen que el agua nuestra es clorada lo suficiente no es y necesario. no es necesario. Cuéntanos un poquito esa parte para llamar un Sí. poco ahora no a la alerta. Claro, bueno, en el fondo mi reflexión o mi orientación es que tiene que haber un tema bien macro, no es solo el individuo, no tenemos que darle la responsabilidad a las personas puntualmente, sino es todo el sistema, ya político, las autoridades, quienes fiscalizan y por otro lado los productores que tomen conciencia que están no solo dañándose ellos, sino que también está llegando ese alimento contaminado a otras personas, ya que puede afectar su salud. Pero si nos queremos poner en el caso de cómo yo, dueña de casa o papá o estudiante, ¿verdad? O trabajador, quiero evitar o prevenir el consumo, ¿ya? De estos residuos que, en la fruta que yo compro. Primero que nada es importante comer diversidad de frutas. Esto que se dice 5 frutas al día no es solo por el sentido de tener más vitaminas, sino también para tener distintos orígenes. No todas las frutas y verduras tienen la misma carga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, plaguicidas. Pero por otro lado también te permite al final prevenir, ¿ya? La exposición a diversas cosas, no solo a nivel químico, sino también a nivel, por ejemplo, de organismos dañinos como las bacterias. Y eso, la mejor medida es lavando muy bien la fruta y la verdura en el chorro de agua, corriendo, no dejarla estancada. Ya corriendo, efectivamente el agua está clorada, pero si vives en una situación de contexto rural donde no tienes acceso a agua tratada, sí o sí, no es lo recomendado dejarlo en cloro, sino que incluso tú lo puedes dejar remojado con algunas pequeñas gotitas de vinagre, ¿ya? Para poder generar la limpieza. Y luego hacer el agua corriendo. El cloro es importante, pero en pocas dosis para poder tener el consumo del agua, pero lo recomendable es que sean dosis mínimas, ¿ya? ¿Por qué previenes con el cloro? No previenes que tengas menos plaguicida, previenes que no estés expuesto a bacterias, Claro, ¿sí? Esa es claro, la prevención, claro. ¿ya? Entonces, para el lavado de fruta, ideal, ojalá manejar el chorro de agua corriendo, ¿ya? Y poder lavarlas bien. Luego, escobillar bien, sobre todo las frutas que tienen cáscara, que consumes con cáscara. Y lo ideal es pelarlas, efectivamente. Lamentablemente hoy en día los residuos aparecen más en la cáscara y lógicamente si tú sabes que ese fruto o verdura es orgánico, ten más seguridad de que vas a poder comerla con la cáscara obviamente tal. Pero escobillarla bien. Si tú la escobillas bien vas a disminuir la carga de residuos y por supuesto también de otros microorganismos que podría estar dentro de ese vegetal o de esa fruta. ¿Sí? Doctora María Teresa Muñoz, muchas gracias por haber estado hoy día con Por nada. nosotros. Nos quedó re largo el tema. Sí, Necesitamos hablar de nuevo en algún momento sobre la me otra parece. parte, a lo mejor en otra ocasión. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Por nada, y gracias también por darme este espacio para poder contar no solo los resultados de los estudios y las asociaciones, sino también las recomendaciones que se puede dar a la comunidad. Muchas gracias le damos a la doctora María Teresa Muñoz. No alcanzamos a hablar de su proyecto que tiene ahora uno nuevo, pero bueno, ya tendremos ocasión en otro momento de hacerlo. Conversamos con la doctora María Teresa Muñoz, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigadora de ACDIS. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.